Bueno, Amén. ya oramos y pues a mí nada más me queda darle gracias a Dios porque Él es bueno y porque en todo Él nos ayuda. Así que vamos a empezar, como siempre lo hemos hecho, leer y exponer. Si alguien tiene un comentario, una pregunta, una duda, pues ya saben que para eso estamos aquí todas. ¿Ok? Vamos Está a bien. empezar con Hechos 24 y el título se llama Defensa de Pablo ante Félix. Bueno, recordamos que en el capítulo 23 habían los judíos querían ponerle una trampa a Pablo, ¿verdad? Y siendo informado por su sobrino, pues también se lo hicieron saber al tribuno y lo mandó, ¿verdad? Dice que por la hora, dice que de madrugada se fueron para poderlo mandar hacia Félix, el gobernador. Entonces llega este Pablo a donde Félix y con la carta que Lisias había mandado hacia Félix, ¿no? Una vez leyendo la carta, Félix le pregunta de dónde era, porque para él era muy importante saber dónde era, porque si no le correspondía esa jurisdicción, entonces él no podía recibirlo y lo tendría que mandar a pues a la delegación que le corresponde. Bueno, Félix, sabiendo que él era de Cilicia, pues lo recluye allí en el pretorio de Herodes y ahí lo deja, ¿no? Entonces empezamos el capítulo 24, versículo 1 y dice, 5 días después, eso quiere decir que Pablo pues ya llevaba ahí 5 días recluido y pues nadie había hecho nada, ¿verdad? Dice, pero después de 5 días, dice, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos. Eso quiere decir que Ananías, sabemos que Ananías era el sumo sacerdote, aquí dice, era miembro del Cenedril, muy probable de la familia de Anas, aquel Anas que también hicieron aquel juicio, si se le puede llamar juicio, entre comillas, al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, era muy probablemente también de la familia de Anas y de Caifás. Entonces dice, y descendió con otros ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Tértulo era un orador o lo que se le conocería hoy como un abogado. Dicen los comentarios que tal vez era un romano o judío, o más bien un romano helénico, que quiere decir que un judío helénico, perdón, que quiere decir que practicaba las costumbres judías, pero también tenía costumbres griegas. Entonces era un hombre así, un abogado, que conocía las costumbres judías, pero no era un judío 100%. Entonces dice, con un orador llamado Tértulo, y compadecieron ante el gobernador contra Pablo, ¿verdad? Aquí vemos que se presentan ante el gobernador. Y cuando fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, o sea que Tértulo no perdió el tiempo, luego él empezó la acusación. Y dice, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gran gratitud. Bueno, aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo sí era un orador y cómo sí se sabía de todas, ¿verdad? Porque comienza con un discurso de halago hipócritas hacia el gobernador, porque en aquel tiempo pues es mentira que los judíos gozaban de paz y de bienestar en el gobierno de Félix. Entonces, pero él pues muy astutamente empieza a elogiarlo.
Dice, oh excelentísimo Félix. Félix era era el gobernador muy muy conocido por su injusticia, su crueldad y maldad, su poca paciencia para tratar los asuntos de los judíos, quienes lo odiaban. Su nombre completo era Marco Antonio Félix. Este había sido un esclavo y ahora era liberado. Este fue casado 3 veces. En este momento estaba casado con Drusila. Así que este Félix, muchos comentarios, ¿verdad? Dicen que este Félix era un hombre con un poder de rey, pero con un alma de esclavo. Entonces dice aquí que en todo lugar y lo recibían en todo lugar con mucha gratitud, lo cual esto era mentira. Dice, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Félix no tenía nada de equidad, pero bueno, tal vez le iba a servir su hipocresía de Tértulo, ¿verdad? Para que Félix lo oyera más atentamente. Bueno, vamos en el versículo 5. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Aquí es la primera acusación falsa, por supuesto, que le hace Tértulo sobre Pablo, ¿verdad? Una plaga. Sus palabras, aunque demuestran el odio del Cenedril y judíos por Pablo, no era una acusación que mereciera una infracción. Eso, ahora sí que eso no, ni siquiera se podría decir que fuera una acusación ante Félix. Para él, no, eso no importaba. Y después, la segunda acusación dice, y promotor de sediciones. Esta acusación era la que tal vez era de más peso era de más peso contra Pablo, y que tal vez Félix podía tomarse más en serio. ¿Por qué? Porque daba a entender que Pablo daba a entender que todos los disturbios en que eran protagonistas los judíos, Pablo era el responsable. Por tanto, él era un enemigo de Roma. Tértulo tuvo de no nombrar específicamente cuáles fueron estas ediciones y en qué lugar se hicieron, porque entonces si él mencionaba algunos ejemplos, digamos, de lo que se le acusaba, Félix muy probablemente iba a indagar en dónde se había ocurrido esto y rechazar el caso de Pablo. Entonces, este Tértulo solamente dijo, era promotor de sediciones. Las sediciones eran como divisiones, eran como rebeliones contra el gobierno, y esto sí le importaba mucho a los romanos, esto sí le importaba mucho a Félix, ¿verdad? Porque cada que alguien se levantaba contra Roma, ahora sí que recibía un castigo de muerte. No había otra, era la muerte. Entonces, dice aquí, él sigue con sus acusaciones. Promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Aquí nada más dice por todo el mundo, no menciona lugar. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Esa es la tercera acusación que él hace. Así, dice, recordemos que para los judíos nada que viniera de Nazaret era bueno. Así que ese nombre era el que le daban a los seguidores de Cristo. Los judíos, al acusar a Pablo como cabecilla de una secta que era herejía, podría poner en peligro a Roma, una herejía mesiánica. ¿Por qué? Porque para Roma ellos eran los reyes, ellos eran ahora sí que como los dioses, digamos, ¿verdad? Entonces no les convenía que se levantara un Mesías. Recordemos que los judíos esperaban a su Mesías, ¿verdad? Para que los libertara de esa esclavitud romana, de ese yugo romano que tenían. Entonces, al culpar a Pablo de levantarse
como con una herejía mesiánica, esto también podría poner en peligro a Roma. Así que Tértulo es muy astuto en hacer sus acusaciones. Dice, cabecilla de la secta de los nazarenos, intentó también profanar el templo. Esa era era una acusación que sabemos que no era, pues ninguna de las acusaciones era cierta, ¿verdad? Profanar el templo consistía en una blasfemia contra Dios. Era una acusación falsa que venía de los judíos de Asia, como lo vimos en el capítulo 21-28, y lo quiero leer para dice, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y el lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Esa era una de las acusaciones que habían hecho a los judíos de Asia, la cual sabemos que era mentira, porque aunque Pablo había subido con unos seguidores a Jerusalén, en ningún momento los metió al templo. Uh-huh. Esta acusación fue hecha para justificar la golpiza que le habían dado a Pablo. Entonces seguimos, dice, prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Tampoco es verdadero. Dice, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Dice, esta acusación fue hecha para justificar la golpiza que le habían dado a Pablo. Ellos no lo querían juzgar, ellos lo que querían era matarlo, de no ser por el tribuno. Y aunque esto sin duda fue mano de Dios, fue la mano del Señor que lo salvó, para salvarle, este hombre pasa de acusar a Pablo a acusar a Lisias, ¿verdad? Porque dice aquí, de no, ay, ya me perdí. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Aquí vemos cómo Tértulo ya no está acusando a Pablo, sino ya también, ¿verdad?, acusa a Lisias de haberse tomado una autoridad que no le era permitida, o de una autoridad, sí, de abuso de autoridad, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Bueno, esto sabemos que Lisias, ¿verdad?, le escribió a Félix que pues él lo había mandado, y que les iba a decir a sus acusadores que pues allá fueran a testificar y a poner su demanda. Dice, tú mismo pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Entonces aquí dice, aquí le dicen, bueno, ya sabes que estamos aquí prácticamente, ¿no? Les dicen, ya estamos aquí, así que todo lo que está diciendo Tértulo está diciendo, si estamos aquí es porque todo lo que yo estoy diciendo es verdad, y te vas a dar cuenta al juzgar a Pablo, ¿verdad? Pero sabemos que ya Félix tenía la carta de Lisias, la cual daba testimonio que para él no había nada que fuera digno de muerte. Mas, sin embargo, hace que el hecho de estar ahí frente a él, pues fuera verídica, según él, sus acusaciones. Y aquí vemos dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así esto. Así que los judíos, esto se refiere al Cenedril, al sumo sacerdote y los que lo acompañaban. Ellos moviendo la cabeza, ¿verdad? Muy posiblemente estaban diciendo, no, pues sí, así es. Así, en el versículo 10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo responde, a diferencia
Pablo responde aquí, prácticamente le dice que él sabe de las leyes de Roma y de las leyes de los judíos, ¿no? Pablo le está diciendo a Félix que él también es consciente de los judíos, de las leyes judías y pues claro, las romanas. Entonces, aquí por eso dice, con buen ánimo voy a hacer mi defensa, sabiendo que, que Félix está al tanto de que él es romano, por lo tanto, sabe las leyes. Dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar. Aquí Pablo, 5 de ellos, ¿verdad? 5 de ellos ya estaba ahí con Félix. Entonces, los 7 días restantes, pues era un muy poco tiempo como para que Pablo organizara una sedición o para que Pablo hiciera un alboroto. Eso pues, por eso le dice así a Félix. No me hallaron con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Bueno, nosotros vemos, ¿verdad? Ahí vimos en el capítulo, en los capítulos anteriores, qué es lo que estaba haciendo Pablo y y en dónde lo encontraron, cómo lo encontraron, ¿verdad? Eso ya lo vimos anteriormente. Él, a diferencia de Tértulo, él trató a Félix como lo que era, ¿no? Y no hubo halagos, ni tampoco no hubo ninguna otra, como, como quiero decir. Él solamente dijo no lo que no estaba haciendo, sino lo que estaba haciendo. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, pero esto te confieso. A mí esa palabra dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, sabemos que el camino pues era el evangelio y todos le llamaban así, pero le llamaban así como un nombre como, más bien como burla, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos se referían al camino como burla, pero bueno, a Pablo pues él sabe qué significa el camino, ¿verdad? Que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres y creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Dice aquí que Pablo no negaría, sino afirmaría lo que él hacía y en quien él creía. Reconoce que que es reconoce que es un judío, pero un judío cristiano. No testifica que no dejó de ser judío para poder ser cristiano, ¿verdad? Y aquí también nos habla de que la ley y los profetas daban testimonio pues eso, del cristianismo, ¿no? De lo que ellos tanto negaban, porque muchos de ellos no creían en en las profecías hechas, ¿cómo les por lo que nosotros los conocemos como los profetas menores y que ellos son los que testifican de Jesucristo, ¿no? Todo desde Génesis hasta ahora sí que toda la Biblia, pero como ellos no tenían el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sino solamente el Antiguo Testamento, muchos de ellos no hacían válido todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, sino que ellos negaban, ¿verdad? Que las escrituras hablaran de Jesucristo. Pero aquí Pablo, pues les da les hace
esa mención, que tanto la ley como los profetas, pues, pues es lo que él cree, y si eso es lo que él cree, pues sería lo mismo que ellos creerían, porque dice aquí, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Claro que ellos creían en una resurrección, pero ellos no creían en Jesucristo. Ese era todo su problema con ellos. Ellos no creían en una resurrección, pero no en esta esperanza viva que Pablo sí tenía. ¿Alguien quiere hasta ahorita opinar o decir algo? Bueno, ¿alguien está ahí? Sí, estamos Leti. No, lo estás explicando muy bien, Leti, excelente. Sí. Ay, Dios mío, hasta me asusté. Aquí estamos dice, bueno, ok. Dice, este versículo es un resplandor del amor de Dios hacia los judíos. Pablo pasa de defenderse a predicar y exponer a su esperanza, esa esperanza viva, la cual es causa de su conducta intachable, pues su conciencia le acusaría o justificaría si eso no fuera así, como vemos en 1 Corintios 4:4, donde él dice, de nada tengo mala conciencia, ¿verdad? Pero pues él también se entregaba en las manos del Señor. Él procuraba que su vida fuera agradable en todo momento hacia Dios. ¿Por qué digo que este versículo es el resplandor del amor de Dios? Porque aquí Pablo prácticamente les está abriendo las escrituras, ¿verdad? Les está diciendo, miren, yo creo lo mismo que ustedes, ¿no? Ellos tenían que cambiar su perspectiva de cómo estaban tomando y de cómo estaban cómo estaban mirando y las escrituras, ¿no? Porque nosotros sabemos que todas las escrituras apuntan a Jesucristo, y eso era lo que ellos no miraban. Dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo sabía que él servía a un Dios vivo, que le miraba, que le oía, que le veía, ¿verdad? Así como nosotros. En él estaba el temor del Señor y por eso se conducía siempre procurando ser agradable hacia él. Pero pasado algunos años, bueno, leímos en el capítulo 19, ¿verdad? Que Pablo pues había ido a Jerusalén y luego había vuelto a Asia, estuvo en Efesios y ahí pasó como unos 3 años más o menos, ¿no? Entonces no sabemos si aquí se refiere a eso o no, pero sabemos pues que Pablo estuvo ausente de Jerusalén y que venía, ¿verdad?, de Asia a hacer una ofrenda. ¿Se recuerdan que cómo recolectaron una ofrenda para los hermanos? Entonces él aquí dice, ¿verdad? Vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Él había venido con una ayuda para los hermanos, como ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores, y eso es lo que él estaba testificando. Pablo no estaba dando más ¿cómo les quiero decir? Pablo no estaba negando ni les estaba diciendo, oh no, yo no hice esto, lo otro, no. Él estaba testificando lo que sí él era, lo que sí él hacía, ¿no? Entonces eso es algo que se debe de admirar, ¿no? Dice, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Bueno, aquí ¿verdad? Lo que señala es que aquellos que estaban gritando, aquellos que estaban haciendo todo ese alboroto, ni siquiera estaban ahí. Ahí los únicos que estaban era el sumo sacerdote y otros ancianos, pero los demás no estaban.
ellos no vinieron a acusarle y a presentar pruebas de lo que se decía. Dice, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, ¿verdad? Conforme a los ritos de los judíos, él estaba haciendo todo. Recordemos que en capítulos anteriores, ¿verdad? Como los judíos hermanos, ¿verdad? Le dijeron, mira, haz esto y el otro, ¿verdad? Con estos otros hermanos que están presentando un voto. Y entonces Pablo, incluso Pablo lo estaba haciendo, ¿no? Y eso era una costumbre también judía, era un voto que los judíos conocían perfectamente bien cómo se hacía. Entonces aquí por eso le dice, dígame si yo hice una cosa mala. Prácticamente ellos no podían decir que Pablo estaba haciendo algo malo, porque ellos mismos hacían eso. Dice, dígame si he hecho una cosa mala. Dice, cuando comparecía ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz. Recordemos que en el capítulo anterior, ¿verdad? El sumo sacerdote que está aquí frente a él, le mandó a golpear. Y dicen que no fue que no fue una sola bofetada, no, sino que al decir bofetéenlo o golpéenlo, quiere decir que se le amontonaron varios y le estaban pegando. Entonces aquí dice Pablo, a no ser que prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, que recordamos, ¿verdad? Que gracias a Dios, ¿verdad? Pablo tuvo ese discernimiento de saber que habían dos grupos, ¿no? Unos que sí creían en la resurrección y otros que no, ¿verdad? Que al final, pues entre ellos como que se molestaron y en fin los judíos le dieron como de cierta manera razón a Pablo, ¿no? Entonces aquí él les está recordando esa ocasión donde ellos mismos tuvieron que estar de acuerdo con él y ahora venían y le acusaban de nuevo. Entonces era algo como que ellos se contradecían, ¿no? ¿Alguien tiene un comentario o algo? Va muy bien. Okay. Entonces dice, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, o sea, aquí nos habla de que Félix había escuchado el evangelio. Él no era ignorante a la palabra de Dios, ¿verdad? Félix sabía lo que Pablo estaba diciendo. Dice, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Como Félix se dio cuenta de que esto era un asunto más bien religioso que político, entonces él simplemente dijo, bueno, los escucharé algo, ¿verdad? Sabemos que en su corazón pues había otra intención como nos lo va a declarar aquí, pero en este momento Félix decide que no va a hacer ningún veredicto ni a favor de Pablo, ni a favor de los judíos, ni en contra. Él simplemente dice que va a esperar a que descienda el tribuno Lisias, pero aquí no hay ninguna evidencia que él lo haya llamado. Simplemente eso fue lo que dijo, ¿no? Acabaré de conocer de vuestro asunto. O sea, le puso muy poca importancia, o tal vez, ¿verdad? Su corazón lo que quería pues era sacar una ventaja de esto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le diese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a verle, o venir a él. Eso quiere decir que prácticamente le hizo como un arresto domiciliario. Eso fue lo que él hizo, ¿verdad?
iba a estar preso, pero iba a tener unas libertades, lo cual pues lo vamos a ver, ¿verdad? Como Pablo no perdió ni un momento y hizo buen uso de las libertades que tenía en todo este tiempo, ¿verdad? Algunos días después vinieron Félix con Drusila. Bueno, ya hemos dicho que Félix estaba casado con Drusila, su mujer, que era judía. Aquí quiero decir que esta pareja tuvo un servicio privado, digámoslo así, ¿verdad? Ellos tuvieron una cita divina. El Espíritu Santo era el anfitrión, se dice, de ese momento, ¿verdad? Yo creo que pocos de nosotros a lo mejor hemos tenido un servicio, ¿verdad? Así, ¿no? Pero Félix y su esposa en ese momento era la oportunidad, ¿verdad? Era la oportunidad que el Señor estaba tocando la puerta de su corazón, ¿verdad? Dice, vino con su esposa Drusila. En los comentarios, digamos, secundarios, ¿verdad? Nos dicen quién es Drusila. Drusila, hija menor de Herodes Agripa I y hermana de Agripa II y de Berenice. Era poseedora de una gran belleza y debido a eso sufrió la tiranía de Berenice. Dice quién era menos atractiva. Bueno, ese es un comentario secular, ¿verdad? Nosotros en la Biblia solamente nos habla de Drusila y nos dice que era judía. Dice, su hermano la dio en matrimonio a Cisos, rey de Emesa, pero el procurador romano Félix, ayudado por un mago judío, dice, la convenció de que abandonara a Cisos y se casara con Félix. Fíjese, eso es lo que se cuenta, ¿verdad? Que Félix prácticamente se robó a Drusila. Dice que Drusila era una muchacha muy muy hermosa y joven además, que para estos tiempos ella no tenía más de 20 años. Entonces era una jovencita. Y muy probablemente, como era judía, ella sabía, ¿verdad?, de las costumbres judías, y tal vez ella era la que había convencido a Félix de llevarla a ese lugar, aquí, ¿verdad?, a escuchar a Pablo. A Pablo. Dice, algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Se imaginan? Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El juicio venidero, todas estas cosas que Pablo le exhortó, ¿verdad? Dice que probablemente Pablo les exhortó al respecto, ¿verdad?, de cómo ellos estaban unidos en matrimonio y cómo Félix había, pues ahora sí, Félix no tenía justicia para nada, ni dominio propio, puesto que si no tenemos la justicia de Dios, tampoco podemos tener ese dominio propio. Dice, pero Félix tuvo miedo, no tuvo temor, sino tuvo miedo. Así que él perdió esa oportunidad, él la rehusó. En este momento era el Espíritu Santo quien estaba trabajando en su corazón, pero él prefirió no tomar la oportunidad. Sí, a lo mejor el Espíritu Santo le estaba trayendo convicción. Ajá, exacto. El Espíritu Santo le estaba trayendo
convicción a Félix, pero Félix, sabemos que también el Señor nos da ese libre albedrío, ¿verdad? Sí, Él claro. nos da la oportunidad de servirle o no, de aceptarle o no. Él nunca nos va a obligar. Así que aquí yo pienso que es uno de los, pero es uno es uno de los más tristes de toda la Biblia, porque muchas veces en la Biblia encontramos pero Dios, pero el Señor, ¿verdad? Entonces vemos esa salvación y vemos ese milagro, pero pero es uno de los más tristes porque muestra que Félix no iba a tener otra oportunidad, pues el odio de los judíos contra él iba a rendir su fruto, y aquí lo vamos a mirar, ¿verdad? Aquí Félix nos va a revelar quién era su Dios y por qué él decidió seguir su Dios y no a nuestro Dios. Entonces sabemos, ¿verdad?, que la justicia, la verdadera justicia solo viene de Dios, y cuando somos justificados, entonces podemos tener dominio propio, ¿verdad? Y sabemos que los que tenemos dominio propio y somos justificados, pues no nos espera ese juicio venidero, ¿verdad? Sabemos que todos vamos a ir y a presentar cuentas a nuestro Señor, pero dice la palabra que nosotros somos para salvación, no para condenación. Amén. Entonces, dice aquí, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix pensaba que él iba a tener otra oportunidad. Dice, esperaba también con eso que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Aquí Félix, ¿verdad?, nos muestra quién era su Dios y quién era su amo, ¿verdad? El dinero. Félix tenía mucho amor al dinero y no quiso deshacerse, no quiso que el Señor lo sanara, ¿verdad? Como ya dije, Félix había sido un esclavo. Entonces, por haber sido esclavo, ¿verdad?, él nunca superó eso. Félix nunca superó el haber sido esclavo, el desear más y más y más. Él perdió su oportunidad porque dice en el versículo 27, pero al cabo de 2 años, imagínense, 2 años. Yo me imagino que 2 años el Señor, cuando hablaba Félix con Pablo, yo creo que Pablo siempre le exhortaba, siempre le hablaba, siempre le decía del gran amor que el Señor le tenía a él. Yo no creo que Pablo no le hablara de otra cosa sino de lo que él creía, de quién era su Dios, un Dios vivo. Pero Félix ya tenía su propio Dios en su corazón. Y entonces dice que recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix consagrarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Dicen que Félix fue más bien destituido de su cargo porque las acusaciones de los judíos hacia él eran demasiadas. Entonces lo que hizo Roma fue que lo destituyó y al poco tiempo murió. Así que Porcio Festo era un romano de la realeza, que según los historiadores se conoce poco de su gobierno, pero sin duda fue un mejor gobernante que Félix y del que le seguiría. Así que, mi hermanas, pues esto es todo. Si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene una duda, pues entre todas las vamos a contestar. O si alguien quiere opinar algo, ¿verdad? Porque la verdad aquí es que si lo miramos de este otro punto de vista, ¿verdad? Como el Señor es tan bueno, como el Señor nos habla y como el Señor pues nos da oportunidad.
Ajá, nos da siempre oportunidades, pero nunca viola nuestro libre albedrío. Amén. Entonces eso es algo que debemos de mirar, ¿verdad? Y de meditar en eso. Yo creo que aquí nuevamente vemos un ejemplo parecido al del faraón con Moisés, que el Señor endureció el corazón del faraón y todo para que el Señor mostrara que él era un Dios de poder, un Dios poderoso. Y igualmente aquí con Félix y con Pablo, el Félix está pues ahora sí que inclinándose pues más a la carne, al deseo de la carne, de tener poder, de tener gobierno, y está ignorando las cosas celestiales, las cosas del Señor, aunque Pablo, pues creemos, ¿verdad?, que Pablo le habló de la palabra, y allí dice que Pablo le estuvo exhortando pues en la palabra y diciéndole que un Dios vivo y todo. Y aunque en su corazón, yo pienso que Félix en su corazón lo sabía y lo reconocía, pero pues ahora sí que igual se endureció su corazón y prefirió seguir las cosas de la carne, las cosas del mundo, ¿verdad? Ese es un gran ejemplo que nos está dando también para nosotros mismas en la vida, ver, identificar en qué momento tenemos que ahora sí que doblarnos nosotros, doblar nuestro corazón y escuchar la voz del Señor y decir no, o decir Señor, como dijo este Samuel, Señor, aquí está tu siervo, escucha. Yo creo que todos tenemos que identificar esto, y como estuvamos estudiando y leyendo y escudriñando la palabra, estamos aprendiendo y estamos conociendo la manera en que el Señor trata con cada una de nosotras, la manera en que el Señor nos habla a cada una de nosotras, porque sí es algo bien notorio. Como vamos creciendo en la palabra, vamos conociendo al Señor, vamos viendo la manera en que el Señor trabaja con sus hijos. Amén. Amén. Sí, amén. Eso me recuerda cuando yo trabajaba. Yo les he dicho a ustedes, ¿verdad?, que yo tenía un círculo de oración donde nos reuníamos antes de comenzar a trabajar los miércoles, y yo exponía la palabra y orábamos por las necesidades, y el que era presidente en esos momentos, un hombre bien orgulloso, o sea, él, para él lo importante era su imagen, y muchas veces él se acercaba al grupo para pedir oración, pero siempre me decía, Mirti, no le digas a nadie que yo estoy pidiendo oración aquí, o sea, que los empleados no sepan que yo estoy pidiendo oración, porque su orgullo era tan grande que... Entonces un día yo me senté con él, porque yo tenía mucha confianza con él, porque yo lo conocía desde mucho antes de él ser presidente, cuando él era un don nadie. Y un día nos sentamos a hablar, a menudo él me invitaba a que me sentara a hablar en su oficina. Y yo le pregunté que por qué él se sentía así, porque él no quería que los empleados supieran que él iba al círculo de oración o que él pedía oración. Y me dijo, no, porque es que yo no quiero que piensen que yo soy una persona débil. O sea, yo le dije, ¿débil en qué sentido? Me dice, no, porque tú sabes que la gente piensa que los cristianos son personas débiles, que creen cualquier cosa. Que agachan la cabeza. Y entonces yo le dije, yo tenía mucha confianza con él. Y yo le dije, ¿sabes qué, Pupi? Él se llama Aniceto, pero el apodo era Pupi. Y pocas personas le decían por su apodo, todo el mundo le decía el señor Solares, Aniceto Solares. Y yo le decía Pupi. Y entonces yo le digo, ¿tú sabes qué, Pupi? Que tú estás bien equivocado. Porque una persona que cree en el Señor
no tiene nada de débil, al contrario. Yo le dije, tú estás viendo las cosas de una forma muy, ¿cómo fue que yo le dije? Como ¿Equivocada? contraria a la Sí. realidad. Yo le dije todo lo contrario. Nosotros los cristianos, yo le dije, y te digo nosotros porque tú sabes que yo lo soy, lo que hacemos es que doblegamos nuestro orgullo, algo que a ti se te hace bien difícil. Tú tienes que doblegar tu orgullo, porque todos sabemos que tú eres el presidente de la empresa y que llegaste aquí a esa posición porque has trabajado, él era un fanático del trabajo, o sea, y yo le dije, pero el Señor te da oportunidad, el Señor nos da a todos oportunidad para que nosotros lo aceptemos, porque yo le ministraba sobre salvación, pero él siempre me decía, Miti, yo no estoy listo. Ahora leyendo esto acerca de Félix, pues pensé en él porque bien similar, o sea, su orgullo, Félix era un hombre orgulloso porque había sido esclavo y había llegado a ser, a tener ese puesto que tenía, o sea, que para él eso era lo principal. O sea, no Como que no él no quería quería, regresar a su pasado, ¿no? exacto, él Tenía no quería miedo, ¿no? que se supiera que él había sido esclavo. Sí. Y Pupi, por ejemplo, había sido un simple empleado. Llegó a esa posición, como les digo, porque era un hombre o sigue siendo un hombre muy trabajador. Pero siempre, una vez yo lo invité a una cena de la fraternidad y él fue con su esposa, aceptó mi invitación, sabiendo, o sea, que era una cena de personas cristianas. Y en la fraternidad, pues como yo les he dicho, no se predica, sino que a través del testimonio, pues, que se pone la palabra, pero no se lleva Biblia, ni se pueden citar textos, pero no se puede decir en la Biblia dice, sino que, y yo me acuerdo que cuando el orador terminó y nos pidió que bajáramos la cabeza, cerráramos los ojos, y hizo un llamado a salvación. Y yo estaba bien pendiente a él. Él estaba sentado al lado mío y yo vi que él levantó su mano cuando el orador dijo, aquellos Gloria a que Dios. quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador, levanten su mano. Y yo vi cuando él levantó su mano y enseguida cerré los ojos para que él no viera que yo lo había visto. Pero siempre me decía que esto del cristianismo era para personas débiles. O sea, y yo trabajé muchos años con él, 27 años, y yo siempre le ministraba salvación, siempre le hablaba de... después que yo me fui, él siguió mandándome mensajes, pidiéndome oración por esto, pidiéndome oración por aquello. Hace tiempito que no me comunico con él, pero sé que no le ha ido bien. Su esposa ha estado muy enferma. Él personalmente ha tenido muchos problemas de salud. Y yo siempre oro por él porque digo, Señor, tú viste que él levantó su mano aquel día. Y yo siento como que, pues, por lo menos hizo un gesto, ¿verdad? Aunque todo el mundo tenía los ojos cerrados, menos yo. Pero yo siempre le digo, Señor, recuerda que él levantó su mano aquel día. A lo mejor en ese momento el Espíritu Santo sí le trajo convicción, como aquí a Félix, ¿verdad? Que le trajo convicción. Por eso no quiso seguir escuchando. Pero para que veamos que muchas veces el orgullo evita que nosotros alcancemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Sí. Amén. 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 Y yo creo que todos los seres humanos, ya también cristianos, todos tenemos una buena dosis de orgullo, pienso yo. Sí, siempre tenemos el orgullo, pero este es el orgullo bueno y este es el orgullo no tan bueno. Sí. Uh-huh. O también, ¿verdad? Que hay veces somos negligentes, como lo hemos estado como mirando en todos los servicios que hemos tenido, ¿verdad? Y creemos que
que bueno, mañana o luego o así, y vemos que realmente, ¿verdad? Un día no, como dice la palabra, ¿verdad? No son señores del día de mañana, porque pues no sabemos. Y aquí Félix dijo, bueno, ya te escucharé luego, ¿no? Entonces, Exacto. sabiendo que pues ese era el día de salvación, ese era el día, como dice la palabra, si hoy escuchares su voz, ¿verdad? Si Vos. escuchares hoy Ujú, su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces es eso. Félix dice aquí la palabra, él tenía el conocimiento. No era la primera vez que le hablaban de Jesucristo. No era la Exacto. primera vez, él sabía quién Ujú, era Jesús, sí. él sabía, Exacto. ¿verdad? Que era el camino como le decían, él lo sabía, pero ¿qué hizo, verdad? Al contrario, aquí dice que queriéndose congraciar con los judíos, Ujú. no sabemos si actuó como la parábola de aquel mayordomo infiel, ¿verdad? Que cuenta Infiel. que como con astucia se congració con los que le debían a su señor, ¿no? No sabemos Ujú. si lo hizo así o si realmente teniendo un poco de remordimiento, ¿verdad? Si al pueblo del Señor, y digo remordimiento, no arrepentimiento, este hizo esto porque creyó que por medio de los judíos venía la salvación o ellos lo iban a salvar. Esta parábola del mayordomo infiel que está en Lucas 16, ¿verdad? Es muy buena Sí. que la podamos leer, ¿verdad? Porque aquí el Señor dice, ¿verdad? Que los hijos del mundo son más sagaces que los hijos del Señor, ¿verdad? Como para tener esa gracia ante los hombres. Entonces esto fue lo que hizo Félix, queriéndose congraciar con aquellos más, pues ahora sí que dejó al que, al que era enviado de Dios. Preso. Ujú. Amén, amén. No, y el interés de él de que Pablo le pagara, le diera dinero, o sea que sus ojos estaban puestos en el dinero, ese era su Dios básicamente. O Ujú, sea, exacto.